Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, verlos, a muchas personas conocidas, a muchas personas cercanas. Desafortunadamente no los pude acompañar los 2 días previos porque este pie no me dejó. Hoy pues afortunadamente ya pude acompañarlos y es un motivo de alegría pues para mí estar con ustedes. Voy a compartir este espacio con la doctora Judy Andrea Giraldo. Doctora Judy Andrea, buenos días. Hola, buen día para todos, mucho gusto, Judy Andrea. Como lo menciona Camilo, vamos a compartir este espacio con ustedes, donde pretendemos abordar los aspectos correspondientes a la consolidación de estados financieros bajo NIF y algunas normas aplicables en Colombia, específicamente respecto a la consolidación de los estados financieros. Este va a ser el temario, realmente lo vamos a ver y vamos a mencionar muchos aspectos porque el tema de consolidación de estados financieros, bien como lo ha dicho el doctor Mauricio, en otros asuntos requerirían pues una jornada específica y especial si vamos a ver el proceso de consolidación y casos particulares. Vamos a ver normatividad asociada en lo que respecta a todo lo que trata las NIF plenas, NIF pymes, en los estándares, las clasificación de las inversiones patrimoniales respecto a la norma, los tipos de estados financieros, la obligatoriedad de los reportes, que cuando preparamos estados financieros consolidados, qué reportes debemos preparar, qué reportes debemos realizar y en qué casos debemos informar. Y el régimen sancionatorio, lastimosamente, también en estos aspectos podemos llegar a ser sancionados si no preparamos, si no disponemos de los estados financieros consolidados, tal como lo menciona la normatividad. De forma general, vamos a abordar acá lo que corresponde al estándar de NIF plenas y NIF para pymes, donde referencian, de acuerdo con esos estándares, y hace referencia al tema de estados financieros. En la NIF plenas, que es la que vemos inicialmente, la IFRS 10, nos menciona todos los aspectos que debemos de tener en cuenta en la preparación de los estados financieros consolidados, la NIC 27 de los estados financieros separados, la NIC 28, inversiones en asociadas, negocios conjuntos, método de participación patrimonial. Son aspectos muy relevantes y vamos a ver esto cómo conecta, o de pronto hacemos una conexión en lo que respecta, por ejemplo, inversiones en asociadas, negocios conjuntos, cuando lo mencionaba el doctor Mauricio y lo hablábamos con lo que son consorcios, uniones temporales, en ocasiones también contratos de cuentas en colaboración o contratos de participación empresarial, ¿cómo vincula en este tema de esta norma? Acuerdos conjuntos, operaciones conjuntas o negocios conjuntos, ¿en qué estamos? NIF 3, que es la combinación de negocios, y el estándar de NIF pymes, que menciona todo lo que corresponde en la sección 9, estados financieros consolidados y separados, la sección 14, inversiones en asociadas, y la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Digamos que el estándar de pymes también trata todos los aspectos que están referenciados en NIF plenas. Normalmente NIF pymes maneja un estándar un poco más, digamos, light, por decirlo así. Cuando uno tiene alguna duda, alguna inquietud respecto al tratamiento de alguna parte de esta que está referenciado en la norma, si uno va a la sección que corresponde en NIF plenas, te da más detalle, te da más información, te muestra un poco más de aplicación y demás respecto al tratamiento. Entonces, pues igual Camilo, abordar esto de forma independiente, como lo decíamos, y de forma específica en qué trata cada una de estas normas, pues requiere de un espacio bastante amplio para hacerlo. Acá lo traemos como referencia para que lo tengan, lo analicen y dispongan de ellos en algún momento que lo consideren. Al final del día, todas estas normas que menciona la doctora Judy Andrea son una buena cura para el insomnio. Si alguno tiene problemas de sueño, puede tomar el libro de NIF y leerse, por ejemplo, NIF 10, a las 9 de la noche, usted abre el libro, empieza a leer esa norma, insomnio curado. Está demostrado científicamente, ¿correcto? Científicamente es una prueba, una cura probada contra el insomnio, ¿listo? Y si de pronto no se duerme con NIF 10, le recomiendo NIC 19, beneficios a empleados, esa es peor todavía. Entonces, más allá del resumen de normas,
que nos ayuda muy bien a relatar Judy Andrea. Digamos que al final del día lo que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a unos estados financieros, pues son unas inversiones en acciones, ¿cierto? Inversiones que tenemos en otras sociedades, y esas inversiones pues se clasifican por una presunción de acuerdo a sus porcentajes de participación inicialmente, y luego de definidos esos porcentajes de participación pues se clasifican también atendiendo a criterios cualitativos, no cuantitativos sino cualitativos. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos inversiones que en una sociedad donde yo puedo tener entre el 0 y el 100%, ¿correcto? En teoría, solamente en teoría, si yo tengo entre el 0 y el 20%, esto debería ser considerado como un instrumento financiero. Vamos a ver que solamente en teoría. Si yo tengo entre el 20 y el 50% aproximadamente, podría entender que lo que tengo es una asociada, ¿sí? Si yo tengo más del 50%, podría entender que lo que tengo es una subsidiaria, ¿sí? Y si tengo, en el ejemplo, 50% de participación, es decir, no puedo tomar decisiones solo, sino que tiene que ser conjuntamente con una tercera persona, pues existe lo que denominamos normalmente control conjunto. ¿Por qué digo que esto es en teoría? Porque usted puede tener el 10% de una compañía y controlarla, ¿correcto? Entonces, el porcentaje lo que te da es simplemente una predisposición, un supuesto, ¿sí? Un supuesto al que podemos atender, con el que podemos trabajar, con el que podemos revisar, pero tenemos que ir más al fondo. Yo recuerdo que hace muchos años, internacionalmente, Coca-Cola Inc. lo que hacía es que directamente tenía el 19% de participación en todas las Coca-Colas del mundo, directamente. Y lo hacía pensando en evitarse un problema de grupo económico y un problema de consolidación, métodos de participación, etcétera, etcétera. Pero resulta que ¿qué tenía Coca-Cola Inc. que era indispensable para todas las Coca-Colas del mundo? La fórmula. ¿Qué puede hacer Coca-Cola Colombia? Creo que se llama FEMSA, sin la fórmula. ¿Tiene control Coca-Cola Inc. sobre todas las Coca-Colas del mundo o no? Sí, sí tiene control. Así no tenga los porcentajes, no importa. ¿Correcto? Ese es el punto que hay que evaluar. Ay. Alguien murió, ¿no? Entonces, lo importante es que vale más la evaluación cualitativa, de las características que la cuantitativa. Pero la cuantitativa nos da una seña, nos da una idea, nos da una percepción de estar pasando. ¿Qué dice la norma entonces respecto de estas inversiones? Que yo en los estados financieros separados, ojo con esto, no se vayan a perder porque el siguiente slide ustedes lo van a ver y me van a decir este man puso lo mismo. Y sí, fue para ahorrarme trabajo. Pero esta es estados financieros separados. En los estados financieros separados, yo los instrumentos financieros los tengo a valor razonable en la mayoría de los casos o a costo si estoy en NIF Pymes. Si estoy en NIF Plenas, costo no me puede. Ojo con eso. Asociadas las tengo al costo, las puedo tener en NIF Pymes al costo, o generalmente las tengo utilizando el método de participación patrimonial. Es lo que debería procurar, tener mis asociadas utilizando el método de participación patrimonial. Igual que los negocios conjuntos, los tengo al costo o utilizando método de participación patrimonial. Y las subsidiarias, ojo con esto, las subsidiarias en teoría, bajo NIF, puramente NIF dicho, no tengo que aplicar método de participación patrimonial. Pero nosotros tenemos una norma en Colombia, ahorita la doctora Judy nos ayuda con eso, nosotros tenemos una norma en Colombia que a pesar de que NIF no exige la aplicación de método de participación en el separado para las subsidiarias, una norma del Código de Comercio sí lo exige. Y la norma del Código de Comercio no está derogada. Entonces, así NIF no exija método de participación en la subsidiaria, debido a la norma colombiana, nosotros sí tenemos que aplicar método de participación en las subsidiarias, en el estado financiero separado. Ahora, en el estado financiero consolidado, básicamente lo que son los instrumentos financieros, las asociadas y los negocios conjuntos se presentan igual, es decir, costo, valor razonable, método de participación, costo, valor razonable, método de participación, esas son básicamente las reglas. Pero pues las subsidiarias en el estado financiero consolidado de alguna manera desaparecen, porque lo que vamos a hacer es consolidar.
Consolidar, que al final del día significa traer línea a línea cada uno de los activos, ingresos, costos y gastos, pasivos también, para un estado financiero único que refleja la situación consolidada de un grupo de compañías matriz subsidiarias. ¿Correcto? Esto es básicamente lo que tenemos allí. ¿Cómo se ve esto en un diagrama o en una representación gráfica? Pues vamos a ver. Facilito, esto está fácil. He visto peores, hay presentes, de hecho. Vamos a ver. El doctor Mauricio se ha convertido en experto en hacer ese tipo de esquemas. Vamos a ver, existe una matriz, vamos a llamarla matriz de primer nivel, existe una segunda matriz o una matriz de segundo nivel, y ustedes pueden ver allí subsidiaria A, subsidiaria B. También existe otra subsidiaria que se denomina filial, ya les voy a decir de dónde sale el nombre, pero básicamente es una subsidiaria directa de la matriz de primer nivel, y por allá hay una asociada en yo no sé, en una patica que le sacaron allá a eso como para poder hacer el ejemplo. Varias cosas, al final del día, toda matriz está obligada a consolidar en estricta teoría, ¿correcto? Toda matriz está obligada a consolidar, pero la norma me permite eximirme de la consolidación de las matrices intermedias. Ojo, eso tiene que estar plasmado en sus políticas contables, tiene que estar escrito en su manual de políticas contables. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera, en teoría, lo que tendría que hacer acá es consolidar a subsidiaria A con subsidiaria B en la matriz negra, en la matriz de segundo nivel, ¿sí o no? Y ahí hacer un primer consolidado. Y luego consolidar esa matriz de segundo nivel con la matriz de primer nivel, con la matriz amarilla. En teoría la norma te pediría eso. Pero yo puedo, por una exención que tiene la norma al respecto, decir, yo no voy a consolidar en la matriz de segundo nivel, voy a omitir ese consolidado. Y únicamente voy a consolidar en la matriz última, es decir, en la mamá de los pollitos, en la que esté más arriba de todas, en esa voy a consolidar. Y lo puedo hacer, puedo no consolidar las matrices intermedias, simplemente decidir por política contable consolidar en la matriz de último nivel o en la matriz más alta que tengamos. Otro dato y ojo con esto, si la matriz de último nivel está en el exterior, yo tengo obligación en Colombia de consolidar en la última matriz que tenga dentro del país. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Suponga que la matriz amarilla está en Panamá o que la matriz amarilla está en Estados Unidos. Entonces, por norma NIF, yo podría eximirme de consolidar en la negra e irme directo a la amarilla. Pero como la amarilla está por fuera del país, estoy obligado a consolidar la negra. ¿Es claro o no? Sí, muy bien. Tengo que consolidar en la matriz final o en la matriz última que tenga dentro del territorio nacional por una exigencia de carácter legal. Cami, creo que ahí también es importante en la matriz de segundo nivel poner un asterisco, y es respecto a la obligación en Colombia cuando la matriz que está en segundo nivel, digamos, prepara estados financieros separados y está en la obligación de realizar reporte de estados financieros separados ante la superintendencia, digamos de sociedades o ante algún tipo de superintendencia, puede haber esa necesidad de preparar también el estado financiero consolidado por propósitos de reporte, ¿sí? En esa matriz de segundo nivel. Creo que estaba más adelante, pero ya que te metiste en ese tema, aclaremos esto, que nos lo han preguntado mucho por estos días. Si hay una compañía que por su NIT está obligada a reportar estados financieros ante la superintendencia, cualquiera que sea, ¿sí? Y esa compañía consolida, esa compañía está obligada a reportar el estado financiero consolidado. Y no me vaya a decir, es que la superintendencia nunca me ha requerido el consolidado. No, usted tiene que pedir el canal para reportarlo. Y usted es el que está obligado. Y si no lo hace, seguramente vendrán los regímenes sancionatorios. Entonces, pilas. Si un NIT está obligado a reportar, cuando usted se mete a la página de las supersociedades, que es el caso más común, usted se mete a la página de las supersociedades, pone el NIT y ahí consulta si esa compañía está obligada a reportar información. Y ahí le sale que está obligada. Si esa compañía tiene por cualquier razón obligación de consolidar,
además del separado, está obligada a reportar el consolidado y es usted quien tiene que pedir que le monten en la página del canal para reportar la consolidación. Listo, es obligación suya, de la compañía, no es obligación de la superintendencia. De acuerdo. Ya quedamos ahí en esa parte inicial. Pues sí. Eso tiene bastantes asuntos, acá solo los mencionamos. Obviamente si uno se va al detalle, eso desprende una cantidad de situaciones y eventos por tratar. Vemos en temas generales los tipos de estados financieros que una compañía debe presentar y preparar, y es cuando yo soy compañía matriz, o la compañía es una matriz, prepara el estado financiero separado, que en su estado financiero separado, como lo mencionaba anteriormente Camilo, las inversiones patrimoniales están reconocidas bajo el método de participación patrimonial, pero adicional debe preparar estados financieros consolidados. Cuando decimos preparar es con todas las solemnidades que requieren esa preparación de estados financieros. Es el estado financiero, las revelaciones, si está obligado, que lo más seguro es que sí por el tamaño, probablemente, a tener revisor fiscal y demás, deben de estar dictaminados esos estados financieros, tanto el separado como el consolidado, ser puestos a consideración del máximo órgano societario, o sea, de la Asamblea General de Accionistas, tanto el estado financiero separado como el estado financiero consolidado, y ser aprobado o no por este, ¿cierto? Y en la compañía ya que tiene, digamos que no tiene inversiones en asociadas, no tiene ningún tipo de inversión patrimonial que le dé la obligación de consolidar, prepara estados financieros individuales. ¿Qué le pasó? Ella coge el apuntador y Andrés pone el dedo. Sí. Chinomático el asunto, ¿no? Acá está la norma que referíamos hace un momento respecto a el artículo 35, donde menciona de la ley 222 el tema de los estados financieros consolidados, y acá nos dice, la matriz o controlante, además de preparar y presentar estados financieros de propósito general individuales, deben preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, que presenten la situación financiera de la compañía, de los flujos de efectivo de la matriz, los controlantes y demás. Los estados financieros deben ser sometidos a consideración de quien sea competente, que era lo que le estaba diciendo, para ser aprobados o improbados, dependiendo de lo mismo. Y esta es la norma específica que mencionaba Camilo, que aunque la NIF no me exige que si yo tengo una inversión en una subsidiaria deba reconocerlo bajo el método de participación patrimonial, existe esta norma colombiana donde me dice que la matriz o controlante debe reconocer y contabilizar esa inversión por el método de participación patrimonial. Esto básicamente es lo que acabamos de decir hace un segundo, que es lo que está incluido en la circular única de requerimiento de información financiera, específicamente del caso de supersociedades, y es que las empresas que sean matrices o controlantes y que estén obligadas a reportar estados financieros de propósito general, es decir, los separados, quien esté obligado a reportar de acuerdo con las características que establece la superintendencia, también debe presentar los estados financieros consolidados. No queda duda, ¿cierto? Como les digo, nos han preguntado varias veces ya, pero es que a mí no me sale, yo me meto a la página y no me sale. No, tiene usted que pedir que le abran la puerta para reportar esos estados financieros consolidados, porque efectivamente es un requerimiento de la norma y el incumplimiento es completamente a cargo de uno, ¿no? Los abogados dicen que el desconocimiento de la norma no exime de la responsabilidad o algo así. Es básicamente el asunto, donde no es que no esté abierto el canal, entonces no los presento, eso no es ninguna exención. Muy bien, el plazo ordinario para estos estados financieros consolidados es el 31 de mayo normalmente, bueno, el último día hábil de mayo, que puede no ser 31, ¿cierto? Sí. De cada año, tienen que estar reportados estos estados financieros consolidados, y es importante mencionar allí que los regímenes sancionatorios de las superintendencias son bastante, ¿cómo los pudiéramos calificar?
son bastante subjetivos. Es decir, el régimen sancionatorio de la superintendencia es, yo lo puedo sancionar hasta 200 salarios mínimos por no enviarme la información. Puede ser 1 o 200, o 50 o 100 o 20. ¿Y depende de qué? De la gravedad de la falta. ¿Y quién determina la gravedad de la falta? El peludo. ¿Listo? O la peluda que corresponda. Entonces, pues aquí no tenemos una sanción como a veces las podemos tener en la DIAN, que es el 5% de tal cosa, o el 0.7% de tal vaina, o el 10% de tal cosa que hice mal. No, aquí es de 1 a 200 lo que yo decida. Entonces hemos visto sanciones de 150 millones de pesos por no envío de información, pero también hemos visto sanciones de 10, de 13 millones de pesos, o de 15, ¿sí? ¿De qué depende? De la gravedad de la falta. Una cosa completamente subjetiva que no tiene, digamos, una consideración racional objetiva, sino que depende efectivamente del funcionario que esté en ese momento de turno o con el que hayas tenido la entrevista, si les caíste en gracia, ¿cierto? Por eso siempre chocolatico, aire acondicionado, buena silla para el funcionario de la superintendencia, ¿cierto? Al contrario de lo que pasa en el lobo de Wall Street. Aquí es al revés, ¿listo? Cami, hablando del todo el tema del procedimiento sancionatorio, también que de pronto referíamos hace un rato en el tema de control o si es un grupo empresarial, que también es necesario y obligatorio hoy bajo el esquema normativo colombiano registrar en el registro, valga la redundancia, en el registro mercantil, o sea, en las cámaras de comercio, si tenemos una situación de control. Se debe efectuar ese registro, o también si en algún momento se configura un grupo empresarial, que es diferente yo tener situación de control a ser configurado un grupo empresarial, que ya en un grupo empresarial debe cumplirse otras condiciones, como unidad de propósito, de administración y demás. De acuerdo con la norma, tú deberías registrar o deberíamos de estar registrando dentro de los 30 días siguientes a que se configure la situación de control, este hecho ante la Cámara de Comercio de la jurisdicción que corresponda o donde tú tienes registrada, digamos, la compañía. En el evento pues de no hacerse, pues también se verá, digamos, en el tema de incurrir en algún tema de alguna sanción. Yo siempre he tenido tal vez un conflicto mental. Cuando nosotros como revisores fiscales, los que actuamos como revisores fiscales acá, firmamos la opinión, el dictamen al final del año, ¿no? La norma nos obliga a firmar como una especie de párrafo en esa opinión que dice que nosotros hemos observado que la compañía cumple con todas las normas legales aplicables. Yo siempre digo como que, hey, pues, cierto, no abusen de mí, porque si la compañía está obligada a una norma medioambiental bien rara, yo como revisor fiscal, ¿cómo hago para darle alcance a eso? Pero digamos que lo firmamos. Estas son cosas que sí están a nuestro alcance, que esté registrada la posición de control, que esté registrado el grupo empresarial en el caso que exista, que cumplan con las actas, libros de comercio, libros de accionistas, que tengan en debida forma todas estas normas y leyes que de alguna manera sí son afines a nuestra profesión, pues son cosas que están razonablemente más al alcance. Entonces hay que poner bastante atención respecto a eso. Bueno, si esto pasa, no sé por qué, no, falta una, y es esta, que creo que, espero que todos los que estén obligados la tengan en cuenta, y si no, es muy importante tenerla en cuenta, y es que en el estatuto tributario también existe una obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los grupos empresariales. Básicamente, si tú haces parte o si tu compañía o demás hace parte y está registrada como un grupo empresarial, deben y están en la obligación de reportar a través de los mecanismos. Hay una parte dentro de es el formato 1035 y 1036. 1036, envío de información. Para envío de información, donde deben realizar el reporte de los estados financieros consolidados a más tardar el 30 de junio de cada año. El no hacerlo también está expuesto a la sanción
en los términos del artículo 651, que son las sanciones referentes por el no envío de información. Entonces, ya veremos que si estamos expuestos a que la sanción sea tasada acorde con el artículo 651, pues podemos ver que estas sanciones pueden ser de pronto bastante cuantiosas para la compañía. Esto, pues yo no sé si para ustedes es familiar, pero nos hemos encontrado que es una obligación que muy poca gente conoce, que estando obligado a tener estados financieros consolidados, pues existe la obligación de reporte ante la administración de impuestos de esos estados financieros. Entonces, revísenlo, chequenlo, pongan atención y revisen esos formularios. Realmente esos formularios no exigen, como todo el estado financiero consolidado, exigen algunos puntos específicos sobre las inversiones en subsidiarias asociadas principalmente y negocios conjuntos, y alguna información de los valores y las composiciones de esas inversiones. No exigen todo el estado financiero consolidado, al menos el formato que tiene la DIAN. Curioso es que la norma lo que dice es que tenemos que reportar el estado financiero consolidado, pero cuando se hizo como la instrumentalización del tema en los formatos 1035 y 1036, solamente pide alguna información, no pide todo el estado financiero completo. Y si es importante es que pide tanto las subsidiarias nacionales como subsidiarias que estén en el exterior. Creo que el 1035 es el de las nacionales y el 1036 es el de las del exterior, o al revés. Yo soy malito para aprenderme esos números, pero uno de esos dos. Listo, para que consideren el tema del reporte. Bueno, igual los invitamos, en OCH pueden ver algunos videos o algunas herramientas que tenemos respecto al tema de consolidación de estados financieros, y también cualquier ayuda, duda o inquietud que tengan, también estamos atentos a ayudarlos o a solucionarla. Muchísimas gracias. No sé si tengan Gracias, alguna Negrita. inquietud al respecto. Yo me voy a seguir. Sí, usted sigue. Bueno, gracias. Muchas Negrita. gracias. Dale. Yo me voy a quedar con ustedes 10 minuticos más. No, prometo no demorarme y no ser cansón, porque como parte pues de la entrega de estas jornadas queríamos también contarles de la emisión de una nueva norma en términos de NIF, ¿correcto? Puede ser que me falle la memoria, tal vez septiembre de 2024, septiembre de 2024, o sea, hace 5 o 6 meses tal vez, el IASB, el organismo encargado de la emisión de normas internacionales de información financiera, publicó una nueva norma. Esta va a estar vigente a partir del 1 de enero de 2027 con aplicación retroactiva. Eso quiere decir que necesitamos trabajar sobre esta nueva norma a partir del 1 de enero de 2026. No es un asunto de 2025, pero creo que es un asunto importante para que nos vayamos preparando, sobre todo porque trae un cambio significativo en la forma en cómo presentamos los estados financieros. Es una norma que se refiere a presentación de estados financieros y particularmente en la forma en la que presentamos el estado de resultados. Entonces vamos a hablar un poco de NIF 18, la norma se llama textualmente presentación e información a revelar sobre estados financieros, ¿sí? Como les digo, es una norma salida recién salida del horno. Recién salida del horno. Esto. Muy bien. Como les venía diciendo, pues no voy a leer textualmente toda esa diapositiva, eso les va a quedar de material de referencia seguramente a ustedes. Pues se acaba de emitir NIF 18. NIF 18 reemplaza de alguna manera la NIC 1, la norma que hablaba de presentación de estados financieros, y recoge varios temas. Uno, el tema de presentación, de cuál es el formato que se debe usar para la presentación de los estados financieros. Dos, recoge un tema de revelaciones, cómo deben ser presentadas las notas y las revelaciones en los estados financieros, y allí se hace, digamos, un zoom respecto de esas notas y de esas revelaciones. Ustedes saben que todas las normas internacionales
Cada norma tiene incluido qué se debe revelar, pero hay unas notas generales que son las que van a estar incluidas en esta norma, y también recoge algunos principios relativos a agregación y desagregación de partidas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nosotros conocemos como agrupación en corriente, no corriente, agrupación como operacional, agrupación como una cosa a la otra. Esas agrupaciones aclaran muchas cosas que en las otras normas tal vez no estaba tan claro, o no era tan claro y tan transparente de cómo se debían presentar. Esta norma no tiene ningún impacto, ojo con esto, no tiene ningún impacto en la medición de activos, pasivos, ingresos y costos, ¿correcto? Es decir, esta norma no va a cambiar ninguna regla de medición. No te va a decir que las inversiones ya no son a valor razonable, o que ya los activos no puedo aplicar costo, o que las cuentas por cobrar tengo que hacer tal cosa. No, esta norma es única y exclusivamente de presentación, de cómo presentar esa información financiera, ¿sí? Y como les decía, la norma aplicará a periodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2027. Entonces uno diría, ok, es para el 27, pero luego dice, se requiere aplicación comparativa. Entonces, si se requiere aplicación comparativa, lo que quiere decir en la práctica es que yo tengo que arrancar el 1 de enero del 2026 para poder tener la información del 26, para cuando haga la del 27, tener una comparabilidad entre ambas normas, ¿correcto? Entonces, técnicamente nosotros arrancamos en la aplicación de esta norma a partir del 1 de enero del 2026. ¿Cuál es el principal cambio o el cambio que más llama la atención? Es el estado de resultados. Yo he tenido esta discusión con muchos de ustedes, con muchos de los presentes y con muchos que no están presentes. Y es qué se considera operacional dentro de un PIG y qué se considera lo que nosotros llamábamos antes no operacional, ¿correcto? Porque NIF, esa idea de no operacional no lo entiende. O sea, si usted coge el libro de NIF, ya no para dormirse, sino para trabajar, ¿sí? Si usted coge el libro de NIF en un PDF o algo y le pone buscar no operacional, eso no existe. ¿Listo? En NIF, la discusión y la que hemos sostenido con muchos de ustedes y con muchos otros es, oiga, ¿qué es operacional y qué no es operacional dentro de la estructura de un estado de resultados, ¿no? Entonces, discusiones como, bueno, voy a decir además, para los que son contadores, sé que hay público que no es contador, pero me voy a echar un chascarrillo de contador. Ustedes se acuerdan que nosotros en el PUC teníamos la 42, ¿cierto? Ingresos no operacionales. Y la 53, gastos no operacionales. Entonces nosotros nos quedamos con una raya aquí. Nos quedamos con un rayón en el cerebro de que habían ingresos no operacionales y gastos no operacionales. Pero hagamos un repasito rapidito de qué había en esas cuentas. Entonces, en la 42 había diferencia en cambio. Diferencia en cambio de mis cuentas por cobrar por una venta que generé al exterior. Y eso era no operacional. ¿Y de dónde salió la venta? ¿Y de dónde salió la diferencia en cambio? De una cuenta por cobrar. ¿De una cuenta por cobrar que era qué? Que era una venta. Y una venta no es operación. Y la poníamos que no operacionales. Igual en el gasto, pues, con pasivos. Me la sé con toda la diferencia en cambio por donde la quiera poner. Tal cual. ¿Qué teníamos en la 42? Es que recuperaciones. Y entonces ahí poníamos las incapacidades que nos pagaba la EPS. Oiga, y eso es no operacional. ¿Quién fue el que enfermó? No, pues el trabajador. ¿Cuál? El de la obra. Y eso es no operacional. Entonces lo poníamos por ahí, es que en la 42. En la 43 ponía, en la 53 poníamos comisiones bancarias. Oiga, ¿y usted puede operar sin banco? No, porque si usted puede operar sin banco, me cuenta, para mandarle el chisme a los de AML. ¿Cierto? ¿Cómo operamos sin banco? Entonces las comisiones que me cobra el banco por cada transacción son no operacionales. Eso se nos quedó acá por la clasificación PUC que teníamos, que además muchos conservamos algunas de esas cuentas PUC en los planes de cuentas y en los sistemas contables, y se nos quedó ahí. Olvídense de esa vaina.
Es más, me voy a saltar de una vez. Toda esta carreta ustedes se la leen después, está muy bonita, quedó muy bonito, vea, con negritas y todo. Me voy a saltar de una vez para acá. Para el gracias. No, para el gracias no. Ayuda. Gracias. La que sigue. Que no se ve, pero ustedes sí ven desde ahí. Miren, lo que propone NIF 18 es, vamos a clasificar el estado de resultados entre operación, inversión y financiación. Una clasificación que se parece mucho más a la clasificación que teníamos de flujo de efectivo. ¿Sí o no? Aquí ya no hay discusión de qué es operacional y qué es no operacional. Si quiere que le diga de una vez todo lo que usted considera no operacional, quedó como operacional. Porque no hay opción. Yo solamente voy a tener 3 categorías, bueno, 4 realmente dentro del PIG. Una categoría de operación, una categoría de inversión, y ya les voy a decir qué hay en cada categoría, una categoría de financiación y otra categoría de impuestos, no más. Bueno, operaciones discontinuas, que son, digamos, una norma que funciona para las grandes corporaciones en el mundo cuando van a retirar una operación de un país o algo similar. Pero básicamente vamos a tener, para los mortales normales como nosotros, 3 o 4 agrupaciones. Una de operación, una de inversión, una de financiamiento y una de impuesto sobre la renta. De abajo para arriba. La de impuesto sobre la renta solamente tiene el impuesto sobre la renta corriente y el impuesto sobre la renta diferido. No tiene nada más. Ahí no va nada más. ¿Listo? No meta cosas, que eso forzado no entra. Solamente impuesto de renta corriente, impuesto de renta diferido. Nada más va en esa línea. Línea de financiamiento. Entonces van 2 cosas, que son básicamente una, intereses. Solo, única y exclusivamente intereses. Ese vicio de meter el 4 por 1000, las comisiones bancarias, el IVA de las comisiones bancarias, el pago de nómina, el costo de la chequera como gasto financiero, me hacen el favor y lo dejan. El gasto financiero no es eso. El gasto financiero es única y exclusivamente intereses. Intereses, nada más. Nada más es gasto financiero. Dejen de meter los cobros de los bancos ahí, que los cobros de los bancos no son un gasto financiero. Eso es que como uno no puede operar en banco, los bancos aprovechan. Mentira, hay algún presente de bancos, me caen muy bien los bancos. De pronto sale por ahí al público. Correcto, pero el gasto financiero es única y exclusivamente lo que tenga que ver con intereses. Los cobros de los bancos van ¿para dónde? Para la operación, para la operación. Aparece una nueva categoría, esta tal vez es como la más novedosa, la más llamativa, que es una categoría que se llama de inversión. ¿Y qué me dice NIF 18 que yo debo tener esa categoría de inversión? Me dice que debo tener 2 cosas. Métodos de participación o rendimientos de subsidiarias, es decir, los rendimientos que obtengo de mis inversiones, que puede ser método de participación, algunos dividendos podría ser, o cualquier medición que yo haga sobre una asociada, subsidiaria, negocio conjunto, y una lineecita adicional reservada para los intereses que se generan a favor de la compañía. Los de financiación son los que son gasto para la compañía, estos son los que son ingreso para la compañía, ¿correcto? Entonces, si yo tengo carteras colectivas, que es muy usual, alguna fiducia que esté rentando, estaban todos muy contentos con las fiducias rentando ahorita con las tasas altas, ya veo muchos SNIF por ahí. Si usted tiene intereses de fiducias, de CDTs, de bonos, si usted hace inversiones de cualquier naturaleza y eso le genera un interés, entonces eso va en esta línea, que se llama una línea de inversión, Y a mí me encanta la forma como NIF define las cosas, porque para la categoría de operación, ¿saben cómo es la definición? Todo lo que no sea impuesto, financiación o inversión es operacional. De una, sin agüero. Esas son las definiciones que me gustan a mí. ¿Qué es eso? Lo que no es esto. Punto.
¿cierto? Estamos claros. Si no son intereses, financiación. Si no es impuesto sobre la renta, corriente o diferido. Y si no tiene que ver con mis operaciones de inversión, métodos de participación, intereses, dividendos que reciba, todo lo demás es operacional. Así que se me acabó la discusión. Ya no tengo que pelear con nadie esa vaina de si la diferencia en cambio iba arriba o iba abajo, la ponemos, no la ponemos, la quitamos o la llevamos. Ya no tengo que pelear con nadie por el 4 por mil. Con nadie voy a tener que pelear para decirle que el 4 por mil no es financiero. No, ya no, porque la norma me dice, usted, eso es impuesto, eso es financiero, eso es inversión, y si no cabe en ninguna de esas tres categorías, es operacional. Ganamos. ¿Estamos o no? Es un cambio significativo. Así es. Y eso no es nada, es obligatorio, no es opcional. ¿Vale? No es opcional. Lo voy a volver a decir. No es opcional. Los subtotales de utilidad operacional, de utilidad antes de financiamiento de impuesto de renta, de utilidad antes del impuesto de renta, son obligatorios. Es decir, en toda presentación de estados de resultados que vamos a ver de aquí para adelante en el mundo, vamos a ver esos subtotales. Vamos a ver esos subtotales. ¿Correcto? Entonces se nos acaba la discusión respecto de dónde pongo cada cosa y podemos trabajar con esta naturaleza. ¿Cuál es la intención? Ustedes saben que la utilidad operativa es la fuente de casi todos los indicadores de rendimiento del mundo. Es la fuente de Big Data, que es tal vez uno de los indicadores más importantes o relevantes, o por lo menos de los más usados en el mundo, ¿correcto? Y de allí pues se desagregan todas las cosas. Intención, ver si la compañía, ¿ustedes conocen alguna compañía que operacionalmente no dé, pero que después da utilidad? ¿Sí o no? Y después les cindieron, la parte del negocio. Está el compañero contándonos que hay una compañía muy representativa que se llamaba Coltabaco, no sé si ustedes la referencian, y eso operacionalmente era negativo, pero después tenían un portafolio de inversiones, tenían una capacidad de caja violenta y los intereses hacían que al final la compañía diera utilidad. Pero no es el único caso, hay muchas compañías que pareciera que operacionalmente no son viables, pero la medida de la operación, o sea, esta línea de utilidad operativa, yo con este tembleque, esta línea de utilidad operativa es la que desencadena toda la medición de indicadores de resultados de las compañías. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando a nivel mundial. Y desencadena una cosa muy importante para nosotros en Colombia, y es la relación con el sector financiero. Hoy las relaciones con el sector financiero están basadas en esa línea, no en la utilidad abajo. Olvídense de la vaina de que la utilidad abajo esté bonita y de que sí, que claro que tiene que estar bonita y que salgamos pispos en la foto y tal, pero al final del día los bancos hoy en Colombia están viendo su resultado operacional, su capacidad de cobertura de Big Data sobre intereses, su capacidad de generación de múltiplos de Big Data para pagar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no están hoy tan preocupados por la utilidad neta. Ya, no los voy a cansar más. Es un cambio que a mí me parece relevante. Queríamos compartirlo con ustedes. Como les digo, la obligatoriedad es del 1 de enero del 27, pero vamos a necesitar construir el 26 así. Es posible que algunos quieran incluso hacer cambios en sus sistemas contables, porque después qué pereza tener que hacer agrupaciones de pase esta cuenta para allá y mueva esto para acá y haga esto para acá para que el estado financiero salga bien. Entonces uno debería pensar incluso en hacer ciertas modificaciones a sus sistemas contables, y este año es justamente lo que deberíamos preparar para que no nos coja un 2026 sin este cambio. Bien interesante, me parece que está apostando NIF por una nueva presentación de estados financieros que nos da información valiosa, y al final del día, pues estando nuestro país en NIF, pues tenemos que asumir los cambios y las reglas que se nos vienen cambiando. Así que queríamos compartir este cambio con ustedes, espero que haya sido de valor. Creo que es momento de hora feliz, ¿o cómo es la cosa? ¿No? No, todavía no es la hora feliz.
Ya mismo. Ah, bueno. No, que sigo yo otra vez. Entonces sí es hora feliz. Preguntas sobre NIC 18. Por aquí pregunta don Mauricio que si podemos hacer eso de una vez al 31 de diciembre de 2025. La respuesta es sí. La norma permite adopciones tempranas. Eso quiere decir de que si uno está listo, lo puede empezar a hacer cuando quiera. Cuando la norma... Sí. Así es. Así es, sí, la norma permite adopción temprana y que la norma permite adopción temprana lo que quiere decir es que yo puedo anticiparme al cambio. Sí, las revelaciones también van en esas mismas categorías. Está bueno, parece sutil, parece un cambio sutil, ojo con esto señores, parece sutil, pero no lo es. No lo es, no es sutil, parece un cambio sutil, pero no lo es. Así que pongamos atención al tema. Completamente, completamente. A mí me gustó muchísimo. Yo te había puesto ahí a vos, pero entonces con Judy. Voy a invitar, como que querés. Si quiere participe, coja micrófono también, venga. Que esto pone bueno. Un pequeño cambio, la versión de César Mauricio. Bueno, preguntas de NIF 18. No. Muy bien. Este modelo de estado de resultados, ¿no hay un estándar o lo sacamos del libro? Sí, NIF 18 trae ejemplo. Trae ejemplo como ese que vimos hace un momentico, que es básicamente ingresos, costo de ventas, gastos operacionales, que ahora son todos. Pero los ingresos, si dice costo de ventas, ese ingreso lo desagregaría para entrar, por ejemplo, los ingresos que uno manejaba en otra parte, pero que tienen que ver con la operación. Sí, señora. Sí, señora. Ingresos, la línea de ingresos puede contener dos cosas. Los ingresos de actividades ordinarias, que son el desarrollo del core business, el desarrollo del objeto social de la compañía, y otros ingresos, que también son operacionales ya, no quedó duda. Correcto. Luego viene el costo de ventas, una utilidad bruta, y ahí debajo todos los gastos operacionales, que sean de administración, de ventas u otros, pero operacionales todos. Y al momento de presentar uno, entonces, el 2516 con la DIAN, tiene uno que jugar para poder hacer el... Sí, señora. Implica un trabajo de conciliación fiscal. Así es. Pero igual ahora. Así es. Sobre todo por los catálogos de cuentas. Ahí es donde es importante empezar a trabajar en eso. Ajustar. En estricta teoría, recuerden que, No cambia. de hecho vamos a hablar de eso en esta otra presentación. Recuerden que, por definición, todo ingreso contable es ingreso DIAN. Ya hay excepciones ahí, hay un artículo que trae 10 excepciones y otras que se van dando en el camino, pero por definición. Igual que el gasto. Al final del día, para que el gasto exista en fiscal, yo tengo que tener ese gasto contabilizado. Tiene que existir en mi contabilidad. Así es. Entonces hay que agrupar dependiendo de las naturalezas. Muy bien. Igual, Cami, yo creo que es importante que de acuerdo con, de pronto la pregunta, normalmente, de acuerdo con el estándar y demás, publican taxonomías, ¿cierto? Publican la taxonomía, que es la forma como se sugiere la presentación del estado de situación financiera o del estado de resultados para tenerlos como referentes. Entonces eso puede servir también de guía para hacer la estructura correspondiente de cara a la presentación que vamos a adoptar en la compañía. Esas se van a demorar. Esas se van a demorar, pero hay que ir trabajando en el asunto para irlo resolviendo. Bien, nos vamos a meter a otro tema bien entretenido. A mí me tocaron los temas buenos, esa es la verdad. Con la doctora Judy Andrea nos vamos a meter en un tema bien entretenido. Y es que a partir de la última reforma tributaria surgió un asunto que conocemos como tasa mínima de tributación, que al final desemboca en una cosa que la declaración o la DIAN llama impuesto a adicionar o impuesto adicionado, ¿no? Algo así.
que básicamente deriva de una situación que es que yo tengo una utilidad contable gigante por cualquier razón, pero cuando voy a hacer mi renta líquida o mi utilidad fiscal, esa utilidad fiscal resulta pequeña o incluso pudiera derivarse en una pérdida, y entonces básicamente, palabras más, palabras menos, con muchos tecnicismos de por medio, lo que hizo el Estado fue decir: yo no le creo nada de eso, usted me paga mínimo el 15% de su utilidad contable. Me van a matar los tributaristas, pero ahí hay un montón de depuraciones y de cositas, ese no es el tema hoy. ¿Cuál es el tema hoy? ¿Cuáles políticas contables desde NIF me pudieran llegar a generar esas suprautilidades? Es decir, ¿cuáles políticas contables o cuáles transacciones desde NIF me pueden inflar la utilidad contable de manera tal que al comparar esa utilidad contable con la utilidad fiscal quede tan alta que me obligue a un pago de tasa mínima o que me obligue a adicionar impuestos? Sí, ¿está claro? ¿Sí? Yo no me voy a meter en la depuración de la tasa mínima y que el TTDD y que el MDP y el PPPAPUN y menos esto y menos el cargo y menos no sé qué. Eso está ahí, están los libros, hay 10.000 formatos en la vida para hacer eso. Yo no me voy a meter allá. Pero hay unas políticas contables específicas que son decisión de la compañía o que están en una norma NIF, que si uno las aplica, muy probablemente derive en el pago de un impuesto adicionado. Entonces lo que queremos es contarles en este momento cuáles son esas políticas, cuáles son esas transacciones, para que ustedes se revisen para adentro y digan: uy, yo tengo eso. Puede ser que este año no me dio impuesto adicional, pero puede ser que el siguiente sí. Hay opciones, ¿qué opciones tomamos? ¿Estamos? Ese es el punto donde nos vamos a meter ahorita. Y creo también, Cami, que vale la pena hacer como un adicional ahí, es de cara que esto nos va a servir mucho al tema del impuesto diferido. Digamos que en la vida o en el tema que vemos hoy como contadores o como preparadores de información financiera, uno de los temas que para nosotros o para todos es como el coco, voy a decirlo así, es el tema cuando decimos: préstame la preparación, el cálculo y demás del impuesto diferido. Estas transacciones normalmente dan lugar también a ese reconocimiento del impuesto diferido, porque son las transacciones que tienen un esquema de reconocimiento bajo NIF y que tributariamente o fiscalmente tienen otro impacto. Entonces también para que lo veamos de cara y lo vamos mapeando, si nos da para el tema de la afectación de la tasa mínima de tributación y también de cara al cálculo del impuesto diferido. Muy bien. Al grano. ¿Ya dijo todo eso? ¿Siguiente? Sí, eso era lo que quería explicar y ya lo expliqué. Bien, veamos entonces cuáles transacciones en NIF o cuáles tratamientos contables bajo políticas de NIF nos pudieran generar utilidades en exceso que pudieran terminar en un tema de tasa mínima. Y el primero que hay que mencionar sin duda es el tema de propiedades de inversión. Recuerden que las propiedades de inversión son terrenos o edificios que yo tengo única y exclusivamente con el propósito de generar plusvalía, valorizaciones, o con el propósito de generar o de recibir arrendamientos. Terrenos y edificios, ahí no entran otros activos. Es que yo alquilo computadores, alquílelos tranquilo, que eso no le va a generar plusvalías ni nada de eso. Son terrenos o edificios, ¿correcto? Entonces, la norma de propiedades de inversión permite una medición posterior que es de valor razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo año tras año tengo que hacer un avalúo de mi propiedad, terreno o edificio, y la diferencia de valor entre mi costo contable y el avalúo la llevo contablemente como mayor valor del activo y mayor valor del ingreso contable, y como vimos anteriormente, operacional, por si a alguien le quedó alguna duda. ¿Sí? Entonces es ingreso, esa medición de valor razonable, pero además tengo el ingreso del arrendamiento, pero además si yo elijo esa política contable en NIF, no de precio. Entonces miren lo que pasa con esa política contable: llevo el ingreso de la valorización, llevo el ingreso del arrendamiento, no de precio. ¿Cómo se ve eso contra la utilidad fiscal? Gigante, gigante. El ingreso de la valorización, el ingreso del arrendamiento y no de precio.
¿Qué ocurre fiscalmente? ¿Fiscalmente tengo el ingreso del arrendamiento o no? Sí. Correcto. ¿Me puedo llevar la depreciación? No. Porque si usted no tiene la depreciación registrada contablemente, no se la puede tomar fiscal. Claro. Si está obligado a llevar contabilidad y no tiene la depreciación contabilizada, entonces no me puedo llevar la depreciación en la declaración. Entonces miren el efecto tan extraño que esto produce. Esa transacción con esa medición genera cosas muy buenas para la compañía, porque puede mostrar un PIG robusto, seguramente generará ingresos importantes, seguramente mejorará sus utilidades, porque tiene la valorización, el arrendamiento y no tiene depreciación. Pero a la hora de comparar eso contra el fiscal y enfrentarlo contra la tasa mínima de tributación puede ser un problema. Puede ser un problema, porque va a generar una utilidad grande que fiscalmente no existe. Fiscalmente no existe. Claro. Entonces, cuando confrontas eso contra el 15% de la utilidad contable, pues el 15% de la utilidad contable va a ser superior, o puede ser, no necesariamente, depende obviamente del tamaño de las cosas, pero puede ser superior a ese, puede ser inferior a ese 15% y es posible que le toque adicionar impuesto. Y normalmente Señora. pues estas valorizaciones son representativas, ¿cierto? En cuantía, porque son normalmente de edificios, de construcciones, de temas que tienen un valor importante. Entonces miren que la norma fiscal hace una aclaración importante y esta para todas de aquí en adelante, funciona igual. La norma fiscal dice que las mediciones de valor razonable, es decir, esas valorizaciones no se gravan fiscalmente, es decir, no son un ingreso gravado en términos del impuesto sobre la renta calculado por el método de renta líquida ordinaria, ¿correcto? Pero es un ingreso contable y si yo tengo una tasa mínima, me van a poner a pagar el 15% sobre esa valorización. Me van a poner a pagar el 15% sobre esa valorización. Señor. La posibilidad, pues, la ley establece que pues, todos estos terrenos locales se deben de reconocer como propiedad de inversión. La posibilidad de que una empresa bajo su política fiscal establezca que todo se reconoce como activo fijo y no hacer la clasificación de propiedad. Esa es la opción, pero no esa directamente, pero sí es el camino de la opción. ¿Cuál es el camino de la opción? Hombre, la norma permite medir al costo o medir a valor razonable. Y eso es una decisión de usted como compañía. Medir al costo o medir a valor razonable. ¿Cuál es la opción para no agregar tasa mínima? Medir al costo. Medir al costo. Ahora, propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión medidos al costo los dos, la norma permite agruparlos como una sola categoría. Si están los dos medidos al costo, es la si ambos están medidos al costo, se pueden agregar como una sola categoría. Entonces, ¿estamos claros o no? ¿Ven dónde estamos en el tema de tasa mínima con ese tema de propiedades de inversión? Claro, la pregunta para todos es ¿qué pasa con los avalúos catastrales? Estamos particularmente en Medellín incremento de avalúos bastante significativo, ¿cierto? Entonces, pues la pregunta es, claro, ¿y qué pasa con esos avalúos catastrales y demás? Pues técnicamente desde el tema contable no pasa nada, porque el avalúo catastral no es fuente de registro contable. La norma dice costo de adquisición o valor razonable, y el valor razonable no tiene que ver con el avalúo catastral. Entonces técnicamente, contablemente no pasa nada. Tiene que ser un avalúo técnico comercial que es diferente del avalúo catastral. Pero el avalúo catastral sí se puede usar como costo fiscal en una potencial venta. Eso es otro asunto. Para esa ganancia ocasional que tanto nos mortifica a ratos, pero eso ya es otro asunto. Digamos que contablemente eso no tiene ningún impacto. Yo creo que de cara a las propiedades de inversión, dos aspectos que usualmente son relevantes y que los traigo a colación. Uno es cuando hablamos de propiedades de inversión, esa valoración y ese registro realizar cada año. Es importantísimo porque si no estaríamos frente a un error contable si lo tenemos clasificados como propiedad de inversión. Y hay una razón sencilla, como lo decía Camilo, el efecto está en el resultado, se va a PIG como mayor
Dependiendo de esto, entonces, para que los estados financieros cumplan el requisito de comparabilidad, efectivamente, esta transacción está reconocida en cada uno de los periodos. Otro aspecto que es importante, y esto es ya más de cara, pues digamos, a mostrarlo y a los accionistas, y es, si tú tienes un ingreso por la valoración de la propiedad de inversión, pues, ¿qué va a pasar con la utilidad? Pues la utilidad se va a mostrar más amplia, se va a mostrar más grande, que si de cara a los accionistas son de los que usualmente les gusta distribuir esas utilidades, hay que tener en cuenta que esta es una utilidad no realizada, o sea, no tienes la caja para hacerlo. Entonces es muy importante que en la consideración, cuando vas a una asamblea, detalles que parte de esa utilidad proviene de estas valorizaciones, porque son utilidades no realizadas, cosa que de una forma, pues digamos, ser más sigilosos, no tengamos esto en cuenta para la distribución de los dividendos, porque podría generar potenciales problemas de caja dentro de la compañía. Correcto. Utilidades no realizadas, eso es otro tema, pero voy a botar un pensamiento ahí solamente por la mención de la doctora Judy Andrea, y es, las utilidades se distribuyen en función del flujo de caja, no en función de la utilidad. Por favor, díganle eso a todos los dueños de compañías para que les den un coscorrón, pero debería ser así. ¿Listo? Muy bien. Instrumentos financieros. Instrumentos financieros, títulos de patrimonio. Es decir, instrumentos financieros que son acciones de otra compañía o que son, bueno, eso todavía existe, cuotas o partes de interés social, esa vaina. ¿Eso todavía existe? Bueno, sí, todavía existe, todavía existe. Para las limitadas y las ICIAs, esas que no se constituyen sino que se cometen, eso debería ser delito, pero hágale. Títulos de patrimonio en general, listo. Instrumentos financieros de títulos de patrimonio en general, la norma por definición es valor razonable. Es decir, es una medición de valor razonable que yo tengo que hacer constantemente y llevar sus efectos a PIG. Eso puede ser un electrocardiograma, eso puede ser para arriba o para abajo, ¿cierto? Supongamos un caso sencillo, que uno tenga una acción de Ecopetrol, pues entonces lo que uno hace al cierre de cada mes es meterse a la página de la bolsa de valores, ve cómo cerró el valor de la acción de Ecopetrol y si le da mayor es activo contra ingreso y si le da menor es activo contra gasto. ¿Correcto? Ese es el ejemplo simple. Otra cosa es cuando uno tiene acciones de Papitas el Gordo, que no cotiza en bolsa y que el socio es el gordo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la medición de valor razonable de eso? No me voy a meter en esa discusión, pero en NIF plenas usted está obligado a determinar valor razonable. Ojo con eso. En NIF pymes, la norma le da una ventanita por allá chiquita que dice que si eso requiere un esfuerzo o costo desproporcionado, las deje al costo. Y todos nos pegamos de esa ventana. ¿Listo? Porque esa vaina nadie la va a valorar todos los años, eso es muy difícil. Muy bien, ¿qué pasa con el PIG entonces? Que puede ir generando un ingreso por la valorización de esos instrumentos financieros, igual que lo acabamos de hablar en propiedades de inversión. Ese ingreso no es fiscal, fiscalmente únicamente se reconocerá un ingreso en el momento de la venta o de la liquidación de esas operaciones, pero además en el futuro pudiesen ser objeto de una renta exenta siempre que estén vinculadas con acciones que coticen en la bolsa y que no supere, creo que es el 3% del patrimonio de la compañía emisora de los títulos. O sea, si uno tiene menos del 3% de Ecopetrol y lo vende y obtiene una utilidad, esa utilidad en teoría es renta exenta. No constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Me regañaron. Muy bien. Entonces, ahí estamos. ¿Qué tiene esto? Que tiene un problema, y es que si ustedes NIF plenas no tiene opción, valor razonable. ¿Listo? No hay opción. Si ustedes NIF plenas. Sí, yo sé que muchos van a decir, ay, yo tengo NIF plenas, pero las tenemos al costo. Y el revisor fiscal no dice nada. Sí, porque todos sabemos que eso implicaría hacer una valoración de esas compañías todos los años para registrar cualquier movimiento de valor razonable, y eso resulta más caro que la misma inversión muchas veces, o más caro que el revisor fiscal. Entonces, no vamos a ir a pedir una valoración todos los años porque resulta costo-beneficio demasiado, pero en teoría, de manera ortodoxa, si usted está en NIF plenas, eso es valor razonable. Si usted está en NIF pymes, puede usar el modelo de costo. Muy bien. ¿Dónde está el?
El apuntador. Digamos que ya estamos acá en otra categoría que son los también dentro de instrumentos financieros, pero ya acá estaríamos de cara a títulos de deuda, a CDTs, a bonos, a esos instrumentos donde, de acuerdo con la norma, tengo la posibilidad de la valoración a valor razonable, como lo decía Camilo. Digamos que como regla general, todo lo que bajo NIF me permita o me diga tienes valor razonable, fiscalmente no va a tener ningún efecto. Digamos que eso es como una premisa que debemos de tener para llevarlo dentro de la conciliación a nivel NIF y a nivel fiscal. Donde yo tengo la valoración posterior o la medición, también lo puedo tener como opción de política contable, es a costo amortizado, donde de acuerdo con la tasa de interés que tengo en el título, en el CDT y demás, registro los rendimientos y registro el interés normal que me produce o que me genera ese instrumento. Ese ingreso como tal es un ingreso bajo NIF, es un ingreso fiscal, porque es un ingreso que efectivamente a ti te lo están dando, que está calculado con la tasa del título, con lo que nos dan un CDT, es que es el 8%, el 5%, el 10%, tú reconoces el interés que corresponde, mayor valor de la inversión, del interés, como un ingreso, y ya en el momento que redimas el título, pues ya corresponderá realizar el proceso. Si ese título, como título en el costo en algún momento, lo lograste negociar por un mayor valor al que tenías registrado en libros, pues potencialmente te puede generar el tema de la ganancia ocasional. Pues no es como lo más común que uno tenga un CDT, un título, y lo tengas y que lo vayas a lograr vender por el 105 o por el 106 o el 110% del valor de la inversión, pero en los casos hipotéticos que ello llegue a suceder, pues serán objeto también de la ganancia ocasional o el reconocimiento acá. Correcto, pero aquí sí tenemos una opción. Y es que cuando son bonos, CDTs o títulos de deuda en general, podemos utilizar la medición de costo amortizado. La medición de costo amortizado es mucho más benévola en el sentido de la tasa mínima de tributación. Ojo que acuérdense que lo que estamos pensando acá es cómo atacamos desde la contabilidad no tener o disminuir el impacto de una tasa mínima. Entonces, si uno tiene un bono, lo puede medir a valor razonable, pero también lo puede medir a costo amortizado. Y costo amortizado es más benéfico en ese sentido porque lo que me hace es registrar como gasto los intereses y yo fiscalmente, de manera natural, también me puedo descontar esos intereses. Entonces eso se alinea un poco, La siguiente categoría es activos biológicos. Yo sé que aquí hay muchos con activos biológicos. Activo biológico, vaca, ¿cierto? Activo biológico, palo de mangos. Activo biológico, ¿listo? Cerditos, avicultura, piscicultura, todo lo que tenga que ver con la extensión de lo que tiene que ver con agricultura en todos los términos. Perfecto. Lo activo biológico es el que produce distinto del inventario, distinto del producto agrícola. Ejemplo de siempre, activo biológico, vaca. Producto agrícola, leche. Activo biológico, vaca. Producto agrícola, carne. ¿Correcto? Esa es como la diferencia. Activo biológico, palo de mangos. Producto agrícola, mango. ¿Correcto? Entonces, los activos biológicos en NIF plenas son de obligatoria medición a valor razonable. Y todos los costos y gastos que se generan en torno a esos cultivos o en torno al crecimiento del activo biológico van como costo o gasto directamente al PIG. Ese es NIF plenas, ¿correcto? Pero fiscalmente esto no sucede así y contablemente en un modelo que permite NIF pymes, que es el modelo del costo, tampoco sucede así. ¿Cómo es el modelo del costo? Todo lo que usted se gaste lo lleva como mayor valor del activo biológico y apenas cosecha obtiene el ingreso y lleva al gasto la porción, el pedazo o lo que sea necesario de ese activo biológico. Pues si es la vaca para la carne, pues la vaca completa se fue para el costo, ¿cierto? No queda nada de vaca. Si es leche es distinto, correcto, pero básicamente la teoría es que todos los costos y gastos, así es,
que todos los costos y gastos se capitalizan como un inventario o como parte del activo, y en el momento en que se genera el producto agrícola o se cosecha el activo biológico, se pasa al ingreso del activo biológico y genera todos los costos y gastos que tengo en el inventario o en el mismo activo. Igual, el activo biológico es el árbol, el palito de café. Así es. Por eso la teoría de valor razonable es mejor. La pregunta que hace la compañera es qué pasa con los cultivos donde yo siembro hoy algo y se demora todo el proceso de cosecha, ¿cierto? Suponga que usted tiene un cultivo nuevo, que usted siembra hoy y la cosecha es en 3 años, o si quiere lo ponemos más lejos. Usted sembró teca, usted siembra hoy y la primera versión de la teca la va a tener en 20, 25 años tal vez. Y durante esos 25 años, ¿usted qué hace con su PIG? ¿Cuál es su PIG? ¿Cuál es el estado de resultados? Suponga que la compañía no hace nada más, solamente es cultivo de teca y tiene 10 hectáreas de teca sembradas y hay que esperar 25 años para eso. ¿Cuál es el PIG de la compañía durante 25 años? Respuesta correcta. Si usted utiliza el método de valor razonable, todo lo que invierta en el cultivo se va al gasto. Pero usted hace una medición de cuánto va creciendo la teca y se le permite reconocer un ingreso asociado a lo que va creciendo el cultivo. Entonces usted todos los años tiene ingresos, costos y gastos. Todos los años. Si utiliza el método de valor razonable. Si usted utiliza el método del costo, entonces usted no tiene PIG. PIG, todos los costos y gastos generales que se necesitan para el crecimiento del cultivo se van como mayor valor del cultivo. Esa es la diferencia clara y expresa entre el modelo de valor razonable y el modelo de costo. ¿Qué pasa? Que fiscalmente solo se acepta el modelo de costo. Entonces, si usted utiliza el modelo de valor razonable, ¿qué genera? Tasa mínima e impuesto adicional, necesariamente. Necesariamente. Porque usted va a generar utilidades. Bueno, también puede generar pérdidas, pero digamos que puede generar utilidades. ¿Y fiscalmente qué tiene? 0. Va a adicionar impuestos, sí o sí. Entonces, en activos biológicos, quienes tengan cultivos, ganadería o cualquiera de las actividades agrícolas, revisen. Ahora, NIF plenas, obligatorio, valor razonable. No hay opción. NIF pymes, valor razonable o costo. Entonces definamos cuál es la mejor política a ocupar en cada uno de los casos dependiendo de las necesidades de la compañía. ¿Correcto? Tener una muy buena metodología en la valoración, porque el tema de valoración de activos biológicos cuando estamos frente a NIF plenas es bastante compleja, por decirlo así. Imaginen en un cultivo de flores y demás, el tamaño del tallo y demás, entonces es muy importante tener unas metodologías muy adecuadas respecto a esto. Ahora seguimos con el tema de cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, activos y esto, que es importante identificar acá. Todo lo que corresponde a reconocimientos de deterioros de cartera, a valor neto de realización del inventario, cuando estamos bajo la NIC 2 de inventario. Esto como tal tiene un efecto de reconocimiento a nivel de NIF que te puede incrementar o disminuir, digamos, en el resultado, porque si tú tienes y reconociste en un periodo un valor neto de realización del inventario donde dijiste que el costo de tu inventario era mayor o menor al costo de disposición o al valor disponible para la venta, puede generar un ingreso o un gasto y en un periodo siguiente puede reversarse y generar el efecto contrario, ¿cierto? Entonces acá, de cara al resultado, al PIG, también hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de la tasa mínima de tributación, lo mismo que el deterioro de cartera. Sabemos que de acuerdo con la regla fiscal, hay unas reglas muy específicas para reconocer o para que fiscalmente sea reconocido el deterioro de la cartera. Entonces yo puedo estar bajo el método general o bajo el método individual, pero bajo NIF tú reconoces, y lo ideal es que reconozcas y tengas una política de deterioro de cartera que esté acorde realmente con la posibilidad de recuperación o no de esta. Y lo mismo te va a generar o un gasto en el periodo o en el efecto de que te paguen una reversión.
situación que al hacer así pues puede generar un efecto en el cálculo de la tasa mínima de tributación, sobre todo cuando da efecto en el PIG positivo. El ejemplo de la cartera es muy bueno. Ustedes saben que fiscalmente uno tiene unas reglas general, individual. Entonces yo puedo tener una factura vencida 360 días o más, 365 días o más, y entonces calculo el 33% como provisión y ese gasto es deducible, Sí, más o menos. Por ahí va la idea, ¿cierto? Pero NIF, usted puede tener un cliente que le vende y al mes ya sabe que ese cliente no le va a pagar. Usted ya sabe, ¿correcto? ¿Qué le dice la norma? Deterioro. Entonces usted registra el deterioro. Pregunta, ¿ese deterioro es deducible? No. ¿Para efectos fiscales? Contablemente es gasto, pero para efectos fiscales es deducible? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted lo registra, supongamos que esto es diciembre, usted registra el gasto, no se lo deduce fiscalmente porque tiene que esperar a que llegue a 365 días de vencimiento la factura y no puede tomarse ese gasto, entonces termina pagando más impuestos, listo, ese año no pasó nada respecto de la tasa mínima. Pero miren lo siguiente, al año siguiente el cliente paga. Como yo ya lo deterioré, no tengo cartera que recuperar, por lo subsiguiente esa transacción queda como un ingreso. Vaya pues pelee con el funcionario para decirle que ese ingreso no es gravado. En teoría no, porque el gasto no fue deducible. Entonces uno diría, listo, venga, demos la pelea. Sí, pero hágale, ¿cierto? Hágale que es peleando. A ver cómo hacemos para convencer al funcionario de que ese ingreso no es gravado. En teoría no debería serlo, estamos de acuerdo. Pero va a haber una discusión en torno a si tenemos una reversión de un deterioro de estos, una discusión en torno a si ese ingreso es gravado o no es gravado, o por qué es gravado o por qué no es gravado. Entonces, la recomendación ahí es bien juiciosos en la determinación de los deterioros, porque en un potencial reverso, si hacemos un deterioro a la ligera, en un potencial reverso podemos terminar con una carga tributaria que no queremos. El siguiente es instrumentos derivados, forward, swaps, opciones, todos los que funcionan con instrumentos financieros derivados para cobertura de tasas de cambio. Importante que los revisen, esos instrumentos financieros se registran a valor razonable y ya sabemos, no es necesario volver a explicar qué pasa cuando hay mediciones de valor razonable, ¿no? Mediciones de valor razonable que se van al PIG pueden generar una utilidad por encima de lo esperado o de lo requerido. Este otro tema bien interesante es el tema de la diferencia en cambio. Y aquí sí, tomémonos 2 minuticos para conversar del tema. Yo ya los voy a liberar, ya los vamos a liberar, no nos vamos a demorar más. Pero el tema de diferencia en cambio es bien relevante. Si yo me paro desde NIF, yo tengo que causar la diferencia en cambio. ¿Qué significa causar la diferencia en cambio? Que si tengo activos y pasivos monetarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar en dólares o en otra divisa, pues yo tengo que hacer el ejercicio de hacer el ajuste respecto del diferencial de cambio que se haya generado para ese mes, ajusto mi activo o pasivo y ese ajuste va contra el ingreso, contra el gasto, ¿correcto? Todos de acuerdo, ¿cierto? En NIF no hay duda, pero fiscalmente ese ajuste por diferencia en cambio yo no lo debería ni gravar ni descontar, ninguna de las dos en teoría, a menos que sea diferencia en cambio realizada. ¿Y qué significa realizada? Quiere decir que es en el momento en que yo pago el pasivo o recaudo la cuenta por cobrar. ¿Correcto? Pero si todo el año usted ha manejado que sus partidas siempre han sido pagadas en forma anticipada y al final del ejercicio usted sabe que tiene que hacer la conversión y le da positivo, tiene que pagar. Sí, claro, hay casos como los anticipos, porque el anticipo está pagado en el momento, ¿no? Vuelve y juega, aunque debería ser un ingreso no grabado, toca dar la pelea, porque debería ser no grabado, entonces la pelea ahí es con el fulano, ¿no? Entonces, ese tema de diferencia en cambio también nos puede generar un impacto en tasa mínima. Yo creo que aquí, si lo decimos así off the record, realmente no hay opción, es decir, NIF no permite que nos hagas el ajuste por diferencia en cambio, hablando desde un punto de vista ortodoxo y legal. Yo no puedo decirle a NIF, no, hagamos diferencia en cambio realizada para no tener este problema, solamente en el momento del pago, recaudo. No, en NIF, en teoría,
y bajo la norma pues tenemos que hacer el ajuste o la causación de esa diferencia en cambio, no es opcional, correcto. Sin embargo, hay que estar atentos, quienes tengan cuentas por cobrar en el exterior, un súbito incremento del diferencial de cambio podría generarnos impuesto adicional por tasa mínima, o quienes tengan pasivos en el exterior, un súbito descenso de la tasa de diferencia en cambio podría generarnos una adición de tasa mínima. Entonces aquí no es que tengamos una opción de política contable para ofrecerlas, porque no existe, pero sí tenemos que decirles, atentos, ojo con esa diferencia en cambio, porque puede generar una utilidad contable, y aunque en teoría esa diferencia en cambio no debería estar grabada porque es causada, voy a terminar pagando un 15% sobre ella. Voy a terminar pagando un 15% sobre ella, ¿correcto? Entonces hay que estar muy atentos ahí. Yo creo que en ese tema de diferencia en cambio, más es como de estrategia el negocio, porque definitivamente uno no logra predecir la tasa de cambio, pues eso es algo supremamente incierto. Entonces uno decir, no, yo me voy a proyectar para que fiscalmente el efecto no me vaya a dar y no me dé tasa mínima, pues ojalá supiéramos predecir, porque yo creo que ya no estaríamos acá, sino que estaríamos tal vez en Dubái o donde, en la playa, ¿cierto? Si supiéramos predecir el cambio como tal, pero es más de cara a si mi negocio está muy expuesto a este riesgo de tipo de cambio y puedo tenerlo ahí, es buscar alternativas de cobertura, digamos, naturales, donde pueda compensar activos y pasivos en moneda extranjera, que naturalmente ante esa fluctuación de la tasa de cambio me den una cobertura natural. Si por un lado me genero ingreso, por el otro lado me genere gasto de esta diferencia en cambio no realizada y me ayude a disminuir ese impacto o este tema de riesgos. Esto va de cara a ¿qué? A la gestión de riesgos que yo haga en mi compañía. Entonces es cómo de perspectiva podemos analizar estos temas y así de cara a la NIF no tengamos esa opción de política contable, sí la podemos manejar de cara a la administración y al manejo pues como que tengamos del negocio. Sí, señora. El ORI es después de la utilidad neta. Después. O sea, cambia el estado de resultados, pero no el resultado integral. El resultado integral sigue, el ORI continúa como viene, con NIF 18. Y justamente íbamos a hablar de partidas de ORI. Ustedes saben que hay algunas mediciones de activos o pasivos que no se registran al patrimonio, que no se registran al PIG, como ingreso o gasto, sino que se registran contra el patrimonio en una cuenta que se llama otro resultado integral, ¿correcto? O otros resultados integrales, ORI, como puede ser la revaluación de propiedades, planta y equipo o intangibles, algunas mediciones de pasivos pensionales, algunas diferencias en cambio de operaciones en el exterior, etcétera. Importante, estas mediciones de ORI pues no tienen ningún impacto fiscal, ¿correcto? Entonces pues no deberían generar problemas con la tasa mínima, pero si hay un asuntico, y es que cuando el activo se venda o cuando el pasivo se pague, te va a acumular todo el ingreso o todo el costo en un solo momento, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Suponga que usted compra un edificio, lo tiene 20 años, hace valorizaciones, fiscalmente su costo es 1.000, pero contablemente ya lo tiene en 1.000.000. En el momento en que venda ese activo en 1.000.000, pues se va a acumular todo el efecto acumulado, o se va a llevar, al PIG, todo el efecto acumulado de la venta de ese activo. Importante, de la tasa mínima se depuran las ganancias ocasionales, así que no deberíamos tener un problema cuando se trata de ganancia ocasional. ¿Cuándo ocurre el problema? Si lo vendo en el interlapso de tiempo en el que esa venta no se considere ganancia ocasional. Ahí es donde puede estar el problema, que sería como un ingreso ordinario y me afectaría la renta líquida y por tanto la tasa mínima de tributación, ¿correcto? Así es. Entonces el que está ahí, ya para acabar porque todo el mundo está. Pues sí, yo creo que acá el tema es que de todo lo que buscábamos en algún momento y toda la lucha que tuvimos nosotros que somos un poco cercanos y que nos gusta todo el tema de NIF, de irnos llevando las contabilidades o ir acercando a los empresarios a llevar la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera y adoptar todos estos estándares y hacer parecer la contabilidad un poco más a lo que es la realidad financiera, al flujo de caja, a todo lo demás de la compañía,
Pues con este tema de la tasa mínima de tributación, pues básicamente yo creo que dimos como 10 pasos hacia atrás o muchísimos más, retrocedimos en lo que habíamos logrado tal vez avanzar de cara a las NIF en Colombia, pero bueno, digamos que también de cara a la realidad de las compañías, pues tampoco tiene mucho sentido que uno vaya a pagar unos impuestos adicionales por una transacción o por una utilidad que hemos dicho en muchos casos, como son efectos de valoración, pues no son utilidades reales ni realizadas a nivel de la compañía. Lastimosamente nos toca ajustarnos a eso y bueno, ver que ojalá algún día eso desaparezca. Que al menos fuera deducible en el futuro o alguna vaina, esa vaina, pero es que nada, ninguna gabela sobre esa tasa mínima. Preguntas para que nos vamos a la hora feliz, que ya los veo muy ansiosos. Una pregunta. ¿Qué le recomendaríamos a una administración con el saldo que aparece en el patrimonio de la cuenta de implementación por normas de información financiera? Considerando que hay muchos activos que están totalmente depreciados, algunos ya no están, y que muchos saldos ya han cambiado su naturaleza y su esencia. Correcto. Rápidamente la respuesta. La utilidad retenida que hace parte de la adopción por primera vez debe irse ajustando contra las ganancias retenidas, contra la utilidad acumulada de la compañía. Incluso se vuelve susceptible de distribución si y solo si el activo o pasivo subyacente ya no existe. Ejemplo, en el momento de la adopción por primera vez nosotros teníamos un activo muy valioso, hicimos la valorización y quedó un efecto de adopción por primera vez de 1.000 millones de pesos. Hoy ya vendimos el activo y yo todavía tengo esos 1.000 millones de pesos como efecto de adopción por primera vez. En teoría está mal. Esos 1.000 millones ya deberían haber sido trasladados a la cuenta de ganancias retenidas y son susceptibles de distribución. Yo tengo una discusión aquí con el señor porque eso nunca ha sido grabado fiscalmente. Esa es la pregunta. Entonces todavía no sabe, todavía no ha dicho nada la DIAN de qué vamos a ver con eso. Es que Y ninguna norma lo ha tratado. Es la mano de la esencia, que no hay una norma que me diga qué hacer tributariamente con esa cuenta. No, hay una norma no que hay. me diga. No hay. Pues todos sabemos que lo van a grabar. Todos sabemos que por definición está grabado. Pero la norma no dice expresamente porque es un traslado entre dos cuentas de patrimonio. Nunca pasó por el PIG. Y susceptible de ser distribuida. Nunca pasó por el PIG y es susceptible de ser distribuida. Ahora, en teoría, si uno hace una interpretación juiciosa, estaría grabado con impuestos sobre la renta. Pero si usted lee el artículo 49 no me dice que está grabada. Discusión fiscal, yo no me voy a meter ahí. Bueno, señor. Mentiras, no. Pero es una discusión interesante. Yo he dado arduas peleas con el asunto porque eso es un traslado de cuentas patrimoniales. En teoría, nunca pasó por el PIG. Lo que pasa es que sería como ocultar una utilidad a nivel de efectos fiscales. A nivel de efectos fiscales. ¿Algo que Muy decir bien. respecto a esa transacción, doctor Mauricio? Mejor no. El próximo año. Que en las 12ª jornadas resolvemos la inquietud fiscal. Señores, ¿más preguntas? Para mi concepto está grabado por el artículo 26 del Estatuto Tributario. Entonces, no lo hagan, por favor. Pelea, Pero pelea, lo veremos pelea. en la próxima.